No me gusta manejar por la Puebla Orizaba cuando me toca pasar de madrugada. No es por los asaltos ni por las curvas, es por una cosa que vi una noche, pegada a un anuncio alto, mirándome como si ya supiera que yo iba a estar ahí unos segundos después. Al principio pensé que era una ave grandísima y luego vi sus ojos. Esa ruta ya me la conocía bien. Subía carga de fruta o a veces de verdura y me aventaba esos tramos solo porque así salía el viaje. Hay noches pesadas pero normales. Un café malo, la radio bajita y el zumbido del motor haciendo compañía. Pero también hay otras, donde el cuerpo empieza a sentir algo raro antes de que la cabeza entienda qué está pasando. Aquella noche había salido tarde. Me habían retrasado la carga y terminé agarrando carretera cuando ya se estaba apagando la última luz en el cielo. El aire estaba frío, de esos fríos que no te molestan si vas despierto. Yo iba bien, ni dormido, ni tomado, ni nada. Lo aclaro porque luego cuando uno cuenta estas cosas, siempre sale alguien con que andabas cansado o viste mal. Pasando un tramo donde casi no hay luces, empecé a notar que la radio metía pura estática. La moví, le subí, le bajé, pero nada, pura basura, como cuando acercas el celular a una bocina, pero más feo. La apagué porque me estaba desesperando. Ya sin radio, el camión sonaba distinto, como más hueco o más solo. Unos kilómetros después, vi unas luces sobre el cerro. No arriba del camino, sino retiradas, como si fueran dos focos rojos suspendidos. Pensé que podían ser una antena o alguna torre. Las perdí de vista entre los árboles y seguí. No les di importancia. En la carretera uno se acostumbra a ver cosas raras a la distancia, pero lo que sí me puso incómodo fue el olor. Entró de pronto por la ventilación. No era animal muerto ni freno quemado. Era un olor húmedo, como de tierra encerrada por años, mezclado con algo agrio. Cerré un poco la ventilación y aún así seguía entrando. Revisé el tablero, la temperatura, la presión, todo estaba normal. El tráiler jalaba bien, pero ese olor no se iba. Más adelante empecé a bajar la velocidad porque la niebla se puso espesa en unos pedazos. Lo extraño era que no era una niebla pareja. Eran bancos aislados como manchas. Entrabas y salías de ellos, y cada vez que pasaba por uno, sentía una presión en los oídos, igual a cuando subes una pendiente muy rápido. Hasta bostecé varias veces para destapármelos. Entonces vi el anuncio. Era un espectacular viejo, de esos que ya ni publicidad tienen, y nomás se quedan ahí, parados junto al camino. Lo alcancé a ver desde lejos porque mis luces le pegaron al poste y arriba donde iba la estructura había algo agachado. Frené tantito por reflejo y no de golpe, solo para alcanzar a ver bien, y me di cuenta de que eso no era un pájaro. Se veía demasiado grande, mucho más grande que un zopilote o un águila. Tenía la forma de una persona agachada, pero con la espalda abierta hacia arriba, como si le salieran dos alas dobladas. Lo más feo fue que no se movió cuando le pegaron las luces. Se quedó quieto, viéndome, y ahí fue donde le vi los ojos, dos puntos rojos, no como reflejo, eran dos luces vivas, metidas en una cara completamente oscura. No puedo decirles bien cómo era el rostro, porque no lo vi completo. Solo sé que estaba demasiado arriba, demasiado quieto y demasiado pendiente de mí. Se me puso la piel helada. Le metí al acelerador por puro miedo. No quería quedarme ahí abajo viendo a esa cosa, pero en cuanto pasé junto al anuncio, sentí un golpe de aire encima de la cabina. Como cuando una lona se sacude fuerte cuando se ha desamarrado. Levanté la vista y vi una sombra brincar del espectacular. No cayó hacia el suelo, sino que cayó hacia mí. Escuché el primer golpe sobre la caja unos segundos después. Un golpe seco, pesado,
como si algo grande hubiera aterrizado encima. El camión se cimbró. Pensé en una rama, en una lámina o en cualquier otra cosa lógica, pero luego vino otro golpe, ahora más cerca de la cabina, y después un raspón largo sobre el techo. Eso no era metal o madera, sonaba como uñas. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron los dedos. No quise frenar, ni de loco iba a frenar en ese tramo. Lo único que hice fue buscar el siguiente paradero o una gasolinera, cualquier lugar con luces y gente, pero entre una cosa y otra todavía faltaban varios kilómetros que se me hicieron eternos. Aquellos sonidos seguían arriba. A veces eran pasos, a veces aleteos, pero no como los de un ave normal. Esto ya sonaba más pesado, más torpe y al mismo tiempo más fuerte, como si un cuerpo enorme intentara acomodarse sobre la caja mientras iba en movimiento. En un momento, escuché algo justo encima de mí, sobre la cabina, un sonido que no puedo describir. Solo puedo decir que era como un tipo de graznido espantoso. Luego 2 golpes pequeños separados, como si hubiera dado pasos con cuidado. Y entonces soltó un chillido. No era un grito de mujer ni un sonido de pájaro. Era una cosa aguda, larga, que me atravesó los tímpanos. Sentí un dolor instantáneo en los oídos. Hasta cerré un ojo del puro reflejo. Ese sonido claramente no venía de enfrente ni de atrás. Venía de arriba y estaba pegado a mí. El camión empezó a jalar raro, no porque fallara el motor, sino porque yo ya iba temblando. Me sudaban las manos. La vista se me estaba poniendo dura del esfuerzo por mirar el camino y los espejos al mismo tiempo. En uno de los espejos laterales, alcancé a ver una silueta negra bajar por un costado de la caja y volvió a subir. Parecía un ala, pero demasiado larga, casi como un pedazo de lona negra con hueso por dentro. Quise hablarle a alguien por radio, pero pura estática esta vez. Saqué el celular del portavasos y no tenía señal. En esa ruta hay partes en donde se va, sí, pero ¿por qué justo en ese momento? Me pregunto yo. Iba completamente solo con esa cosa arriba, solo el motor, la carretera y ese animal o lo que fuera, viajando conmigo como si esperara algo. Fue ahí cuando empecé a notar carros. Del otro lado de la autopista, a lo lejos, se veían unos focos detenidos. Pensé que era una fila por accidente o una obra, pero mientras me acercaba, ellos no avanzaban. Eran demasiadas luces quietas para esa hora. Sentí un vacío en el estómago. Sin saber por qué, me vino la idea clarita de que algo había pasado más adelante y esa cosa que traía encima lo sabía. El chillido volvió, pero más corto, y de repente el peso de arriba desapareció, así, de golpe. La caja dejó de vibrar y el techo quedó en silencio, pero no sentí alivio. Al contrario, cuando algo así se calla, uno entiende que cambió de lugar. Miré al espejo izquierdo y no vi nada, pero cuando miré al derecho, ahí estaba, volando junto al tráiler. Pero no a la altura de la caja, sino a la altura de la ventana. Esa cosa era más larga o alta que un hombre, tal vez mucho más. Su cuerpo parecía humano, pero largo, torcido, con las piernas colgando hacia atrás como si apenas las usara. Las alas iban abiertas, enormes, negras y sin plumas claras que yo pudiera ver. Y la cara no se me borra de la memoria por esos ojos rojos, redondos y fijos, que no parpadeaban, nomás me miraban. Esa cosa volaba sin esfuerzo y eso fue lo peor. No aleteaba como las aves grandes, avanzaba parejo,
al lado de la cabina como si el aire no le costara nada. Yo iba hecho pedazos del miedo y esa cosa nomás se mantenía ahí, viéndome como si me acompañara. Quise voltear del todo, pero no podía despegar la vista del camino. La carretera ya se veía alterada más adelante. Alcancé a distinguir intermitentes, un tráiler cruzado y luces de gente moviéndose. La criatura entonces levantó un poco la altura, se fue hacia enfrente y soltó otro chillido. Pegó una subida rápida y se perdió en la oscuridad. Yo llegué al accidente, casi causando otro encima de todos los que ya estaban ahí. Un tráiler estaba atravesado invadiendo el carril y media caja se le había abierto. Había fruta regada por todas partes, pedazos de plástico, un carro con el frente deshecho y 2 hombres haciendo señas desesperados con lámparas. Frené con todo lo que pude sin perder el control. El corazón me latía tan fuerte que sentía los latidos en la garganta. Me orillé unos metros adelante y bajé casi tropezándome. Varios choferes ya estaban ayudando. Uno traía un extinguidor, otro marcaba por teléfono donde sí agarraba la señal y me acerqué como pude, pero la verdad me temblaban las piernas. El del carro seguía vivo. El acompañante del tráiler traía la cara llena de sangre, pero hablaba. Todo había pasado hacía nada. Minutos, tal vez menos. Un señor que andaba ahí me gritó que moviera mi unidad más adelante para abrir un poco de paso. Cuando me subí de nuevo a la cabina, levanté la vista por puro reflejo y en el cerro de enfrente, sobre unas piedras enormes, estaba esa cosa parada. Quieto, se veía enorme, con las alas recogidas detrás de su cuerpo, más como una capa que como plumas. Sus ojos rojos seguían encendidos y sentí clarititamente que solo me miraba a mí. Les juro que en ese momento tampoco era una aparición cualquiera. Era como si hubiera estado esperando ese desastre, como si aquel accidente fuera tan solo una pequeña parte de su paso por ahí. Esa criatura no volvió a acercarse, se quedó unos segundos en el cerro y luego se dejó caer hacia atrás, o voló, no lo sé, simplemente ya no estuvo. Después llegaron ambulancias y la Guardia Nacional. Yo di mi declaración normal, dije que vi el accidente al llegar, que frené, que ayudé en lo que pude, pero no conté todo. ¿A quién se lo iba a decir? ¿Al seguro? ¿A un federal? ¿Me iban a ver como loco o que iba consumiendo algo? Lo guardé nada más para mí, aunque esa misma mañana, en un comedor, se lo solté a otro trailero de confianza. Mi compañero no me dejó terminar, solo me preguntó, ¿le viste los ojos rojos? Así me dijo. Yo sentí otra vez el frío en mi espalda. Le contesté que sí. Él bajó la mirada hacia su café y me dijo que yo no era el primero, que por las carreteras de Ciudad Juárez y por otros tramos también había gente que hablaba de una cosa grande, alada, que aparecía antes de accidentes feos. Hasta hoy sigo manejando. Es mi trabajo y de algo hay que vivir, pero hay rutas que ya no agarro solo. A veces paso de día por ese mismo tramo y busco sin querer el espectacular donde lo vi por primera vez. Y ahí sigue. Lo que gracias a Dios no he vuelto a ver es a esa cosa. Manejo desde noche desde hace años y uno aprende a reconocer cuando algo en la carretera no está bien. No hablo de un carro atravesado o de un animal saliendo del monte. Hablo de esa sensación rara que se mete en el cuerpo antes de que pase algo. Esa noche así empezó, con el volante vibrándome en las manos, la radio bajita y un tramo de camino donde no se veía ni una casa. Iba cansado pero despierto, tenía el cuerpo pesado por tantas horas sentado, aunque la cabeza todavía me respondía. En la orilla del camino alcancé a ver a una figura pequeña. Primero pensé que era una bolsa,
luego un perro, pero cuando me acerqué, distinguí a una niña. Tendría unos 12 años, estaba como esperando a alguien, pero no había nada alrededor, ni luces de un rancho, algún coche descompuesto, ni gente, solo ella. Frené unos metros adelante, no sé por qué lo hice. Claro, parte de mí pensó en ayudarla, pero también apareció otra cosa que me da vergüenza contar. Un pensamiento me cruzó la cabeza nomás de verla sola y sin nadie que la cuidara. Me pesa decirlo, pero si voy a contar esto, lo voy a contar completo. La niña subió sin batallar, abrió la puerta, se trepó y se sentó en el asiento del copiloto, como si ya supiera dónde estaba todo. Al principio no me miró, se acomodó con las manos sobre sus piernas y se quedó viendo hacia el frente. Le pregunté qué hacía sola a esas horas y me contestó con una voz muy bajita: voy a la siguiente ciudad. Solo eso. Esperé a que dijera algo más, que me contara de sus papás, de dónde venía, por qué estaba ahí, pero no dijo nada. Ni lloraba, ni temblaba, ni se veía desesperada. Eso fue lo primero que me inquietó. Una niña sola en la madrugada. Debería verse asustada, pero ella no. Parecía tranquila, demasiado tranquila, diría yo. Seguí manejando. El motor sonaba parejo y las luces iban cortando la oscuridad, pero dentro de la cabina empezó a bajar la temperatura. El ambiente se tornó incómodo, frío. Volteé a verla de reojo y seguía igual, inmóvil con la vista clavada al frente. Quise hablarle para bajar la tensión y le pregunté su nombre, pero no respondió. Le pregunté si venía de algún accidente y tampoco me contestó. Entonces pensé que tal vez estaba en shock. Eso quise creer, pero la verdad es que ya me estaba poniendo nervioso. Había algo en ella que no encajaba, ni siquiera parpadeaba. Lo noté porque varias veces volteé a verla y siempre estaba exactamente igual, como si no respirara. Pasaron unos minutos y ese pensamiento volvió a mi mente. Me odio por eso. Y es que aún con lo rara que se sentía en la cabina, aún con el miedo que ya me estaba apretando el estómago, hubo una parte de mí que quiso aprovecharse de ese momento. Moví la mano despacio, sin dejar de mirar el camino, y la acerqué a su pierna. Ahí me llevé el susto de mi vida. Mi mano la atravesó. Mi mano entró como si lo hubiera metido en humo helado. Sentí un frío brutal hasta el hombro y pegué el volantazo del susto. Ahí fue cuando la niña giró la cabeza y me miró por primera vez. Es fecha que no puedo olvidar su rostro. Ahora ya no tenía expresión de niña, ni tristeza, ni miedo, ni enojo. Era algo mucho peor. Sus ojos parecían hundidos y viejos, como si detrás de esa cara pequeña hubiera algo que llevaba años esperando por ese momento. Quise gritar, pero se me cerró la garganta. En ese momento ella levantó una mano y la puso sobre mi pecho. Apenas me rozó la camisa, pero sentí que algo me apretó por dentro. El aire se me fue de golpe. Me ardió el corazón. Fue un dolor como si me hubieran metido un puño entre las costillas y lo estuvieran cerrando lentamente. Perdí la fuerza en mis brazos. El tráiler empezó a irse de lado. Recuerdo el ruido de las llantas saliéndose de la carretera, un frenón inútil y el peso de la caja jalándome, el vidrio estallando y después nada. Desperté en un hospital. Tenía tubos, el pecho vendado y una punzada horrible cada vez que quería moverme. Un doctor me explicó que había sufrido un infarto mientras manejaba y que el tráiler se había volcado a un costado de la carretera. Me enseñaron fotos. La cabina quedó destrozada. La verdad es que no entiendo cómo salí vivo de ahí. Al día siguiente fue a verme un compañero que conocía bien esa ruta. Le conté lo que pasó porque yo no podía guardármelo.
Pensé que se iba a reír o que me iba a decir que fueron alucinaciones por el cansancio, pero no, nomás se quedó callado, con la mirada clavada en la cama, y luego me preguntó cómo era la niña. Le dije lo del vestido, lo del cabello oscuro, de lo flaca que se veía. También le dije algo que hasta el momento no había recordado bien. Tenía una mancha oscura en un lado del vestido, como si la tela hubiera estado mojada y luego se hubiera secado. Mi compañero tragó saliva y se sentó. Me dijo que años atrás, en ese mismo tramo, una familia se había accidentado de madrugada. El coche quedó hecho pedazos. Los papás murieron en el momento, pero la hija seguía viva. Estaba malherida, atrapada y pidiendo ayuda. Un trailero se detuvo, pero en lugar de sacarla o buscar auxilio, hizo algo monstruoso, algo que ni siquiera quiero repetir. Nadie supo lo que pasó esa noche, hasta meses después. Según contó, el mismo hombre volvió a pasar por ahí y vio a una niña pidiendo un aventón. Se detuvo, la subió y a los pocos kilómetros encontraron su tráiler parado y vacío. Mi compañero me dijo que varios choferes conocían esa historia, pero no la andaban contando porque parecía un invento, unas exageraciones de cantina. El problema es que más de uno había reportado ver a una muchachita sola en ese tramo, siempre de noche, y que las características eran las mismas, vestida de blanco, que rondaba entre 12 o 15 años y que se aparecía en el mismo sitio. Ese día entendí dos cosas. La primera, lo que subió a mi cabina no era una niña perdida. La segunda me costó más trabajo aceptarla. Y es que si esa cosa me señaló a mí, fue por algo. Me leyó por dentro en cuanto frené. Supo exactamente qué clase de basura me había cruzado por la cabeza. No salí del hospital sintiéndome víctima, sino que con vergüenza. Me tomó tiempo ponerlo en palabras, pero la verdad es que llevaba años justificando cosas que estaban mal en mí, pensamientos que uno esconde, impulsos que uno minimiza, porquerías que se atraviesan en lo más oscuro de nuestros pensamientos para seguir haciéndonos pasar por hombres decentes. Busqué ayuda cuando pude volver a caminar bien. No se lo conté así a todo el mundo. A varios les dije que el accidente me dejó mal de los nervios y ya, pero con la persona que me atendí, sí fui claro. Le dije lo que pensé al ver a la niña. Le dije el miedo que sentí cuando entendí que eso me había pasado por algo. Le dije que no quería convertirme en alguien capaz de arruinar una vida solo por un impulso. No ha sido fácil. Hay cosas que cuesta admitir aunque te estés viendo al espejo, pero prefiero cargar con la vergüenza de reconocerlo que con algo peor. Todavía manejo, aunque ya no tomo rutas nocturnas tan largas, y cuando por alguna razón me toca pasar cerca de ese tramo, bajo la velocidad sin querer, aunque no miro mucho a la orilla del camino. Me basta con recordar la forma en que esa niña se quedó sentada a mi derecha, silenciosa, esperando el momento exacto para enseñarme lo que yo era. Mientras iba manejando por una carretera sola, vi a una mujer pidiendo ayuda. Se veía perdida y asustada, así que decidí pararme. No puedo mentirles, era muy bonita. Tenía la cara pálida y un vestido blanco que parecía moverse solo con el viento. Cuando se subió, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y es que algo en ella me daba mala espina. Había algo que no encajaba. La miré de reojo y noté que en sus ojos había algo de maldad. De inmediato empezó a hablar en voz baja, quizá agradeciendo porque por fin alguien la ayudaba después de quién sabe cuánto tiempo, pero no le entendía nada. Sus palabras eran raras, como si hablara en otro idioma, y continuó haciéndolo por bastante tiempo. De hecho, cada vez que trataba de concentrarme en el camino, su voz me distraía. Intenté mantenerme calmado y seguir manejando, pero todo comenzó a sentirse raro, como si el ambiente se estuviera poniendo peor.
De repente volteó hacia mí con una sonrisa que me dio escalofríos, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Ahí fue cuando supe que algo andaba muy mal. Se inclinó hacia mí y me dijo con una voz que se me quedó grabada en la cabeza: este camino es mío. Frené de golpe y el camión se deslizó un poco mientras yo trataba de mantener el control en el volante. Cuando por fin me detuve y volteé para ver el asiento del pasajero, la mujer ya no estaba, había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Las puertas seguían cerradas y no había forma de que se hubiera bajado. A veces cuando manejo de noche, no puedo evitar pensar en ella, en esa sonrisa y en el miedo que me hizo sentir. Todavía me pregunto quién o qué era esa mujer y qué habría pasado si no hubiera frenado. Algo dentro de mí me dice que esa noche me salvé de algo mucho peor, pero también mi mente quedó marcada para siempre. Esa noche me tocaba cruzar un tramo de carretera que siempre se me había hecho pesado, no por el peligro, sino por lo muerto. Muchos kilómetros sin un solo carro, sin pueblo cerca, sin una tienda y sin nada. Nomás el ruido del motor, las luces del camión y el cansancio que se te va metiendo poco a poco en la cabeza. Ya llevaba varias horas manejando cuando la vi. Estaba a un lado del acotamiento, parada sin moverse. Al principio pensé que era un reflejo o algún espantajo, de esos que uno se imagina cuando ya viene desvelado. Pero conforme me fui acercando, la figura se fue aclarando. Era una mujer joven, vestida de enfermera. Traía el uniforme blanco, aunque ya medio gris por la tierra. Su cabello largo le caía sobre los hombros. Lo raro no era verla ahí. Lo raro era que no hacía señas, no caminaba, no volteaba desesperada, como alguien que de verdad necesita ayuda. Solo estaba esperando. Le bajé a la velocidad, no voy a hacerme el santo. Cuando vi que era una muchacha y que iba sola, pensé en cualquier cosa menos en algo malo. En la carretera uno aprende a desconfiar, sí, pero también se acostumbra a no pensar tanto. Me emparejé con ella, bajé un poco el vidrio y le pregunté si ocupaba raite. No respondió, nada más levantó la cara y me miró. Traía una expresión rara, como de cansancio, pero no de un cansancio normal. Era una cara triste, ida, como la de alguien que trae algo muy pesado encima y ya no puede ni hablar de eso. Me dio mala espina, pero ya me había detenido. Estiré la mano. Abrí la puerta por dentro y le dije que subiera. Subió sin decir gracias ni preguntar a dónde iba. Se sentó a mi lado y cerró la puerta con suavidad. Ni siquiera volteó a verme. Se quedó mirando hacia el frente, tiesa, con las manos juntas sobre el regazo. Ahí fue cuando se empezó a hacer incómodo. Una cosa es levantar a alguien en la carretera y otra es sentir que traes al lado a una persona que parece que ni siquiera está presente. Quise romper el silencio. Le pregunté de dónde venía, si había tenido algún problema, si iba para algún pueblo cercano, pero no me contestó. Pensé que tal vez estaba asustada o que había pasado por algo feo. Seguí manejando, pero yo no iba a gusto. La cabina se sentía distinta. Al principio creí que era idea mía, pero no. Poco a poco empezó a enfriarse. Un frío seco, como si trajera una puerta abierta en pleno invierno. Volteé al tablero pensando que quizá había movido algo sin darme cuenta, pero el aire estaba apagado. Apreté mejor las manos en el volante. La piel de los brazos se me erizó. Quise convencerme de que era el cansancio. Le dije a la muchacha en broma que no era normal encontrarse a una enfermera sola en mitad de la nada, que si venía del hospital o qué hacía ahí. Y esta vez sí reaccionó. Volteó muy despacio. No sé cómo explicarlo bien. No fue un movimiento brusco ni de película. Fue peor. Fue lento, demasiado lento,
como si le pesara el cuello, o como si no estuviera acostumbrada a moverse. Cuando por fin quedó de frente hacia mí, sentí que se me fue el aire. Sus ojos ya no me veían normales. No estaban blancos ni negros por completo, como he escuchado en sus historias. No, afortunadamente para mí nada exagerado, pero tenían algo que no era de una persona viva. Era una mirada hundida, apagada, llena de una tristeza tan pesada que nomás de verla me entraba una desesperación horrible. Entonces abrió la boca. Yo esperaba que hablara, que me dijera algo, pero lo que salió más bien fue un quejido. No fue fuerte al principio, fue como un grito quebrado, un sonido de dolor, de esos que te sacuden más porque se oyen reales, pero luego se volvió un alarido seco, espantoso, tan cerca de mí que hasta sentí que me vibraron los oídos. Al mismo tiempo, su cara empezó a cambiar, como si se le estuviera yendo la fuerza de su rostro. Las mejillas se le hundieron, la boca se le tensó y sus ojos comenzaron a aparecer dos huecos negros. Metí el freno con toda la fuerza que pude. El camión coleó un poco y rechinó sobre el asfalto. De hecho, se me fue hacia un lado. Cuando por fin logré detenerlo y volteé otra vez al asiento del copiloto, ya no había nadie. Nadie. Lo único que recuerdo solo es el sonido del motor, mi respiración toda descompuesta y la radio sacando una estática siniestra, intermitente, como si alguien estuviera moviéndole a propósito. Me quedé congelado unos segundos, no sé cuántos. Sentía las manos torpes, heladas, y un zumbido en la cabeza que no me dejaba pensar bien. Volví a arrancar porque quedarme ahí era peor. Manejé como pude hasta una estación de servicio que estaba más adelante, de esas donde a veces se juntan varios traileros a cenar o a dormir un rato. Cuando me bajé, uno de los muchachos que andaba afuera fumando me preguntó si me sentía bien. Me vio la cara y de inmediato se le borró la sonrisa. Entré por un café, pero ni me lo podía tomar. Traía las manos temblando. Le conté lo que me pasó esperando que alguno se riera o me dijera que ya estaba muy cansado, pero nadie se burló. Se quedaron callados. Uno de los más viejos, Pedro, nada más agachó la cabeza y dijo que otra vez. Yo le pregunté que cómo que otra vez. Entonces José, que estaba sentado junto a la ventana, me dijo que por ese tramo desde hace muchos años se aparecía una enfermera. Según esto, había trabajado en un hospital de por ahí. Dijeron que se llamaba Lucía, que se había metido en un problema horrible por culpa de un médico con el que ella andaba. No sabían si de verdad era su pareja o si él solo la engañaba. Pero el caso es que la manipuló para hacer algo muy grave dentro del hospital. Una paciente embarazada murió y después de eso, a Lucía se le vino el mundo encima. Que a la muchacha le empezó a ganar el miedo, que ya no dormía, que lloraba a escondidas y a cada rato, que dejó de hablar con todos. Luego salió a la luz que el médico había abusado de la paciente y que quería deshacerse de todo. Cuando Lucía entendió en qué la habían metido, ya era tarde, muy tarde. Una madrugada salió del hospital y se fue caminando hasta esa carretera. Dicen que ahí terminó todo. Luis, otro trailero que estaba en la mesa del fondo, dijo que a él también le había pasado hace años. No me contó mucho. Nomás me dijo que la subió, que el frío en la cabina se volvió insoportable y que cuando ella lo miró, sintió una tristeza tan grande, tan fuerte, que preferiría 1000 veces volver a ver cualquier otra cosa antes que esa cara. Yo ya no dije nada. Me perdí en el pensamiento de que algo paranormal me había pasado. Me quedé oyendo el ruido de las tazas, el televisor mal sintonizado del local y los autos de la carretera que pasaban a toda velocidad. Todo seguía normal, pero yo no podía sacarme de encima la sensación de haber traído a alguien sentado junto a mí.
Era una noche horrible. La lluvia caía con todo y no se veía nada en la carretera. De repente, de la nada, se apareció una mujer toda empapada, justo en medio del camino. Tuve que frenar de golpe y me bajé para ver qué pasaba. Cuando me acerqué vi que tenía los ojos llenos de desesperación, como si estuviera huyendo de algo. Ella no decía nada, solo me miraba, como pidiendo ayuda sin hablar. Señaló el camión, quería que la llevara. Abrí la puerta, la ayudé a subir y se metió. Cerré y regresé al asiento para seguir manejando. Dentro del camión no se escuchaba nada, solo la lluvia dándole duro al cristal y el parabrisas que iba y venía sin parar. De repente, la mujer empezó a llorar, apenas si la oía. Le pregunté qué le pasaba, si podía hacer algo por ella, pero solo murmuraba cosas que no entendía. Cuando otro camión que venía en el lado opuesto de la carretera alumbró, me di cuenta de que tenía marcas en el cuello, como si alguien la hubiera sujetado fuertemente para cortar su respiración. Empecé a sentir miedo. Traté de calmarme, pero la verdad es que mi cabeza estaba hecha un lío. ¿Qué le había pasado a esta mujer? ¿Quién le había hecho eso? Seguimos avanzando, pero mis pensamientos eran cada vez más oscuros y el ambiente del camión se sentía muy pesado. Después de un rato llegamos a un cruce y ahí la mujer empezó a señalar insistentemente hacia un camino oscuro, uno que se metía entre unos árboles. No había luces, no había nada, solo oscuridad. Algo dentro de mí me dijo que no debía irme por ahí. Me negué y seguí derecho, pero en ese momento la cara de la mujer cambió por completo. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo, ahora tenían una furia que no puedo explicar, y de pronto gritó. Pero no era un grito normal, sino que se trataba de una voz que no parecía humana, como si muchas voces estuvieran gritando al mismo tiempo. Me dio tanto miedo que casi pierdo el control del volante. Parpadeé un segundo y cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba. Paré el camión unos metros más adelante. Miré al asiento, al suelo, incluso abrí la puerta y miré afuera, pero no había rastro de ella. La lluvia seguía cayendo con fuerza y todo estaba igual que antes, como si nada hubiera pasado. Después de unos minutos, decidí seguir adelante, pero ya no puedo manejar bajo la lluvia, sin sentir que algo me vigila desde la oscuridad del camión.